Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En este video les vamos a hablar sobre medición y técnicas de estimación de software. Primero, una introducción a estimación de software, algunas técnicas, problemas que se dan durante este proceso y finalmente una propuesta que da el paper para solucionar estos problemas y finalmente una validación de estos. Estimación es un término en el cual vamos a centrarnos el día de hoy. Tiene muchas aplicaciones. Básicamente se centra en la cuantificación y cualificación de objetos y demás. En este caso vamos a presentarles un ejemplo en el cual los invito a tratar de adivinar cuántos de estos dulces existen en el tazón. Tal vez en anteriores oportunidades han podido hacer este ejercicio de resolver, pero hay personas las cuales no. Estas podrían darme números muy disparatados, hasta 100, alguno podría llegar a decir. Tal vez números muy bajos, contando solo los que son superficiales aquí y un número más. O tal vez un número más asertivo, como 40, 50. En términos de computación, la estimación se centra en el inicio del proyecto, ya que es aquí donde se estiman, como bien lo trato de explicar, los tiempos, el esfuerzo, los recursos y hasta el dinero que se va a necesitar para el proyecto. Es algo interesante e importante, ya que la estimación, al ser parte del inicio del proyecto, puede demandar o puedes generar que, gracias a la desinformación del proyecto como tal, de datos cerrados. Es por eso que, además de simplemente usar la experiencia, también se usan métodos, tal vez poker planning, function points o estimación por líneas de código. Entonces, nos vamos dando cuenta de la importancia de este proceso de estimación de software. La estimación de software tiene tres objetivos fundamentales. El primero es predecir. Queremos predecir las variables involucradas en el proceso de desarrollo de software. El segundo es aportar predicciones. ¿Qué quiere decir esto? De que vamos a dar como que supuestos a algunos indicadores importantes dentro del proceso de desarrollo de software. Y finalmente es conocer cuánto se va a invertir. Es necesario saber cuánto presupuesto, cuánto dinero se va a invertir al proyecto. De esta manera el gerente va a poder distribuir equitativamente estos recursos para cada fase de desarrollo de software. De la misma forma, saber cuánto se va a invertir nos limita los recursos que vamos a utilizar para el proceso de desarrollo de software. Este proceso se divide en tres etapas. Primero, la aplicación continua de técnicas basadas en las medidas de los procesos de desarrollo de software y sus productos. Luego, la aplicación de estas técnicas produce información de gestión significativa y de tiempo. Y finalmente, luego de esta información, se va a utilizar para mejora de procesos y productos que se obtienen de ellos. Entonces, podemos ver que la estimación de software es un proceso de mejora continua. Como ya hemos visto cuán importante es el proceso de estimación de software, nos damos cuenta de que no cualquier persona puede realizar este proceso. Entonces, en esta diapositiva les vamos a mencionar algunas características que debería tener el encargado de hacer esta estimación. Entonces, comenzamos. Tiene que ser una persona que tenga formación y experiencia profesional adecuada. ¿Qué quiere decir esto? De que una persona tiene que, el, el que va a hacer la estimación tiene que ser una persona con experiencia, ya haber hecho algunos proyectos antes y ya estar en el entorno de conocer cómo son estos proyectos y cuánto va a demorar, cuántos recursos va a costar. El siguiente se basa en métodos. Como ya sabemos, hay métodos, modelos que la persona requiere para poder hacer esta estimación. Documentar su estimación. Es necesario que
cualquier proceso dentro del desarrollo de software sea documentado y no va a ser una excepción para el encargado de esta estimación. Debe poder describir su experiencia en cada estimación. Bueno, como sabemos, el gerente puede basarse en métodos y guiarse de algunos modelos, pero él va a tomar la decisión de, de cuánto se va a estimar en el proyecto. Y el último, pero no menos importante, es posición que le permite adoptar un juicio independiente. Lo que ya les acabo de decir, ah, el encargado se podrá basar en métodos, pero al final él va a tomar la decisión de acuerdo a su experiencia profesional adquirida. La estimación se basa en métricas y para entender lo que son métricas tenemos que entender lo que son medidas. La medida, en definición, es indicación del tamaño, cantidad, calidad o dimensión de un atributo particular de un producto o proceso. Y la métrica sería la medida del grado en que cualquier atributo pertenece a un sistema, producto o proceso. Por lo tanto, la medición del software da lugar a métricas de software. Entonces nos vamos dando cuenta que estas métricas están relacionadas con las 4 funciones de gestión. Les diré por qué. La planificación se refiere a la toma de decisiones con respecto a los objetivos y establece el curso de acción futura a partir de un conjunto de varias alternativas para alcanzarlos. Este plan ayuda a mantener la efectividad, ya que funciona como guía para el personal para las actividades futuras. Entonces, la selección de objetivos, así como el camino para alcanzarlos, es lo que implica esta planificación. La organización implica determinar cómo se debe reunir y coordinar actividades y recursos, crear un entorno para el mejor desempeño humano posible. Control se refiere a medir, comparar y encontrar y posteriormente corregir. Algunas actividades organizativas que se realizan para alcanzar esta meta son medir el rendimiento, compararlo con el estándar existente, encontrando las decisiones y finalmente corrigiendo estas desviaciones. Y por último, la mejora. Se refiere a crear una actitud positiva hacia el trabajo y las metas entre los miembros de la organización. Un método de estimación de proyectos que se utiliza ampliamente es la técnica de descomposición. El tamaño, el esfuerzo y la estimación de costos se realizan de manera gradual, dividiendo un proyecto en funciones principales, actividades, y estas están relacionadas con la ingeniería de software. Primero es comprender el alcance del software que se va a construir. Segundo, el segundo paso sería generar una estimación de proyecto de software. Para esto tenemos que descomponer el software en funciones que se puedan estimar individualmente. Luego vamos a tener que calcular el tamaño de cada función y con los valores del tamaño podemos obtener estimaciones de esfuerzo y de costo. Luego combinamos las estimaciones de las funciones para producir una estimación general para todo el proyecto. El tercer paso sería generar una estimación del esfuerzo y costo. Puede llegar a los cálculos de esfuerzo y costo desglosando un proyecto en actividades. Entonces identificamos la secuencia de actividades que deben realizarse para completar el proyecto. Luego dividimos esas actividades en tareas. Después calculamos el esfuerzo en hora o días por persona para cada una de estas tareas. Las puede combinar las tareas para producir una estimación de actividades. Luego combinamos las actividades para producir una estimación de esfuerzo total. El cuarto paso es conciliar estas estimaciones. Comparamos los valores resultantes de los pasos 3 con los obtenidos del paso 2. Si ambos conjuntos de estimación concuerdan y sus números son altamente confiables, continuamos. De lo contrario, si se producen estimaciones muy divergentes, se tendría que realizar una investigación adicional para saber dónde podría encontrarse el error. Y por último, el paso 5, que determina la causa de la divergencia y luego consiguen conciliar las estimaciones. Estimar el esfuerzo que requiere la realización de un proyecto debería ser siempre el primer paso que debemos dar en la ingeniería de software. Una adecuada estimación es la base de toda planificación creíble y útil, por lo que debemos conocer las distintas técnicas existentes y usarlas como un medio para elaborar un plan de proyecto orientado hacia el éxito. Y ahora vamos a hablar sobre el paper que escogimos. Es
una investigación de la distribución del esfuerzo entre las fases de desarrollo. Y lo que propone el paper es un modelo de estimación progresiva de costos de software de 4 etapas. La estimación del costo de software es el proceso de gestión de la estimación del esfuerzo requerido para construir un sistema de software, de acuerdo con los requisitos funcionales y no funcionales, el presupuesto y el cronograma especificados durante la negociación del proyecto y las fases de planificación. Y ahora, como ya sabemos cómo es el proceso de estimación, queremos dar a conocer cuál es el problema en el proceso de estimación, y esto se da mayormente y con más fuerza en las primeras fases. Ya, entonces, iniciamos el proceso de estimación. ¿Cómo va a ser este proceso de estimación al inicio? Va a ser con un razonamiento subjetivo. No vas a tener ideas bien claras de cómo va a ser el proyecto en su desarrollo total. Y por lo tanto, esta estimación inicial va a ser con un alto nivel de incertidumbre. Por lo cual, como ya lo hablamos antes, se necesita una persona calificada y experimentada. Y con esto se va a aplicar restricciones de recursos que se van a asignar a cada fase de desarrollo. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Un modelo de estimación progresiva de 4 etapas. Entonces, lo que ahora queremos saber es cuál es el procedimiento de estimación que nos propone este modelo. Entonces, lo primero sería asignación de trabajo y esfuerzo al inicio de cada fase. ¿Qué nos quiere decir esto? Que de todas las fases que tenemos vamos a hacer una estimación de trabajo y esfuerzo inicial para cada fase. Y lo que sigue sería la revisión de estas estimaciones al final de cada fase. ¿Con qué propósito se hace esta revisión final? Con la idea de que si hay una diferencia entre la estimación inicial y la estimación final, para volver a hacer un feedback para la siguiente fase, es lo que propone el modelo. Y a esto es lo que hace referencia al encontrar las desviaciones en cada fase. La motivación es que se puede ahorrar una parte significativa de los costos de desarrollo mediante la distribución cuidadosa del trabajo entre diferentes tareas. Esto significa que además de estimar el esfuerzo total requerido para la finalización de un proyecto, es importante distribuirlo adecuadamente en las diferentes fases, teniendo en cuenta que las fallas ubicadas en las actividades iniciales requieren una cantidad significativa de esfuerzo de reproceso. Y ahora mencionaremos qué es lo que usa este modelo que lo hace tan eficiente en cierta forma. Lo primero que usa son datos de fases de ciclo de vida de desarrollo de software de proyectos anteriores ya desarrollados. Varios de estos proyectos van a servir como alimentación para este modelo. Y lo saca del Grupo de Estándares de Evaluación Internacional de Software, que es el ISBSG. Es un conjunto de datos de tipo R10. Y ahora ya tenemos todos estos datos, pero ¿cómo los va a procesar? Entonces, para aproximar las estimaciones de esfuerzo, lo que usa este modelo son redes neuronales artificiales. Bueno, ahora hablaremos sobre el procedimiento de análisis de datos a un alto nivel. El análisis realizado en este estudio involucra 200 acciones. La primera es la selección y preprocesamiento de las variables y proyectos que participaron en el análisis. La segunda es una investigación de la relación entre el esfuerzo del desarrollo de cada fase del ciclo de vida, del desarrollo de software, y el esfuerzo del trabajo total. La tercera es el uso de redes neuronales artificiales para modelar y estimar el esfuerzo de desarrollo total y el esfuerzo de cada fase subsiguiente en base a la información de las fases anteriores. Y por último, la cuarta es la evaluación del modelo de estimación utilizando 5 veces la validación cruzada. Bueno, ahora mencionaremos algunas suposiciones que se dan para esta investigación. Entonces tenemos tres supuestos. El supuesto 1 nos dice el esfuerzo se mide. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en realidad el esfuerzo no es una estimación que se da por los desarrolladores, sino que este esfuerzo es una métrica, algo que sí se puede medir.
El supuesto 2 es desarrollo secuencial del software. Bueno, como ya hemos dicho antes, al momento de estimar en una fase de desarrollo, esta estimación sirve como aporte para la siguiente fase de desarrollo y así secuencialmente como lo dice el segundo supuesto. Y el tercer supuesto nos dice el gerente de proyecto distingue las actividades de cada fase de desarrollo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el gerente de proyecto sabe qué actividades van con cada fase de desarrollo. Las técnicas de modelado, básicamente usamos las redes neuronales artificiales, se usa el Feedback Forward Multiplayer Perceptron y los métodos de evaluación para la selección de los proyectos de software a utilizar están definidos bajo criterio en base a las preguntas informativas. Okay, now I'm going to explain about data of the study projects and of the all of projects that we get to the dataset. The authors separates these according to an attribute. For example, development time and its categories. We have new development and redevelopment in development platform like PC and multi-platform, language type, and maximum team size. For example, low, medium, high that is more than 10. The third column, we can see the number of the projects according to its attribute. And the last one is the representation in percent of that project. So now will be the question that the paper is answering. Okay, we have the first question that is how is the total development effort related with each phase of the software development life cycle? Well, for answer the first question, I show you the first table that is effort distribution. And it shows the first column shows the measure of the phases in that software development. The second is the average of that. And the rest of the columns is the phases in the software development. Okay, now in this picture, we have a comparison of effort distribution with other models. How you can see in the first column study, you can see other models, for example, Pressman, Ambler, Somerville. Ambler is a model of group. In the second column, you can appreciate that there are some models that don't have phase planning. And other models combine some phases, for example, Prisma combine requirements, specification, and design, and it's called analysis and design. And you can see a percent of the total effort in this picture. Okay, now we have some statistics that show the effort median for each attribute that I mentioned some slides before. And in the first picture, we can see the development type, new development, redevelopment, enhancement. The second is about the development platform, PC, multi-platform. The third picture is about the language, and the last one is the maximum team size. Okay. The second question is there a correlation between the effort values attributed to the various stages of development? We have four graphics. In the first graphic, letter A, we see that the construction, the build part for the enhancement is the most relevant, the effort more relevant. In the second graphic, we can see that the parts more important is that the build and the test part. For the test part, there is the mid-range, and the build part is for the PC use, PC effort. In the third graphic, we can see the language, the kind of language. The more effort use the for the language,
and the minus, the less use is for 2G language, and the last graphic is for the for the number of group, for the number of persons, the people. In the boil part is the most important. There is for major effort for groups of more than 10. Okay, now we have the third question, that is, updating the estimate leads to significant improvement in the accuracy. And we have four phases in this estimation. The first one is the initial estimation, the second post-planning, the third post-specification, and the last is post-design. What does it mean, this question? That if for each estimation in each phase, and it improves the precision in the estimation. Um, to answer this question, we have this table that shows um, of each estimation model. The column that import in this table is the third, because it shows the error, the media error in each estimation model. How you can see in the first row, we have a 92% of error, and then we have 86, and in the last we have 60. It means that the update of each model, we get a better precision for each estimation. Okay, this is the last question, the fourth question. At a fixed point in the development process, with what precision can the effort for the next phase be approximated? So here we can see all the phases. In the early phase, the error margin is the 0.96. In the post planning, the error margin is 0.98. In the post specifications, the error margin is the 0.92. And the post design is the error margin is 0.84. So here we can see that the all the correlation in all the phases are related, but the problem is that this is not true. But when you have the final result, it makes sense, but piece by piece is not really helpful. Okay, finally the conclusions. We conclude in 3 points. The first one is about dynamic effort and settable. What does it mean? That how we can update the estimation in each phase. We can get a better precision of the estimation of software. The second one is about benefits. How you can see in the table of the third question, we can get less media error in each phase that goes in this model. And the second one is about the precision. We get a better precision with this update in each phase. And the third one is about the phases: initial estimation, post-planning, post-specification, and post-design. How you can see, this is a good model to estimate progressive. That's because it's settable and good for estimation of software development.